Bienvenidos a Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es un honor tenerles una vez más en este espacio donde la palabra de Dios es nuestra única brújula y la profecía bíblica nuestra única guía. Hoy continuamos con la serie, La síntesis general del conflicto de los siglos, basada en la obra Cumbre de Elena de White. 52 programas de análisis profundo, bíblico y pastoral de las verdades más urgentes que esta humanidad necesita escuchar antes de que el gran conflicto llegue a su desenlace definitivo. Para dirigir este espacio tan especial, Radio Perspectiva Bíblica Mundial tiene el privilegio de contar con la voz pastoral y profética de nuestro director general, el pastor José Barito. A continuación, queda con ustedes nuestro orador. Saludos fraternales y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, desde Venezuela para cada nación de la tierra, esta señal que viene de lo alto sigue llegando a sus hogares, a sus corazones, con el mensaje eterno de la verdad de Dios. Les saluda con profundo afecto y gratitud al Señor, su servidor en la fe, el pastor José Barito, director general de esta emisora. Hoy, oyentes de esta bendecida emisora, llegamos al capítulo 11 de nuestra serie basada en el conflicto de los siglos. Y el título lleva en sí mismo una imagen de valentía colectiva que nos pone de pie: la protesta de los príncipes. Porque en este capítulo no estamos hablando de un solo hombre que se para frente al poder. Estamos hablando de un grupo de líderes civiles y espirituales que, unidos en la fe y en la convicción, se atrevieron a protestar contra la injusticia religiosa y a levantar los derechos de la conciencia ante el poder más formidable de su época. Y de esa protesta vino literalmente el nombre que nos describe hasta hoy: el protestantismo. Muy bien, hagamos un preámbulo para dar continuidad a nuestro hilo conductor de esta serie. Estimados oyentes, en el capítulo anterior vimos cómo la Reforma progresó incluso durante la ausencia de Martín Lutero en el castillo de Warburg, demostrando que la verdad del Evangelio tiene vida propia y no depende de ningún instrumento humano. Vimos también cómo Lutero, al regresar, enfrentó el peligro del fanatismo que intentaba distorsionar el movimiento reformador desde adentro. Hoy avanzamos en la historia hasta uno de los momentos más solemnes y significativos de toda la Reforma. Y esa fue la Dieta de Spira de 1529, donde los príncipes reformadores de Alemania, presionados por el emperador Carlos V para que retrocedieran en sus posiciones evangélicas, respondieron con una declaración de protesta que definió para siempre los principios de la libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Un momento que no solo cambió a Europa, sino que sentó bases que llegaron hasta la formación de las democracias modernas. Y para desarrollar bien este asunto, hagamos una introducción a este capítulo 11. Así es, distinguidos oyentes, cuando uno llega a la verdad de Dios con toda la profundidad y el compromiso del corazón, ocurre algo inevitable: ya no puede callarse. La verdad que arde en la mente y en el corazón exige ser proclamada, no por soberbia ni por deseo de controversia, sino porque la naturaleza misma del Evangelio es expansiva. Es buenas nuevas que deben compartirse, luz que debe esparcirse, esperanza que debe ofrecerse a todos.
Eso fue exactamente lo que vivieron los príncipes reformadores de Alemania en 1529. Hombres que habían abrazado las verdades del Evangelio con todo su ser, que habían visto cómo la palabra de Dios transformaba a sus pueblos y que habían experimentado personalmente la libertad gloriosa de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y cuando el poder político intentó arrebatarles ese derecho y obligarlos a retroceder, respondieron con una de las declaraciones más valientes de la historia: no podemos retroceder. En materia de conciencia, la mayoría no tiene autoridad. Aquí protestamos. Muy bien. Bueno, nuestra base bíblica para desarrollar este tema la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 16 al 17. Y dice la palabra de Dios, abro comillas: Él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cierro comillas. Qué visión tan poderosa y tan necesaria para los tiempos que enfrentaban los príncipes reformadores. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Esa certeza que el criado de Eliseo necesitaba que le abrieran los ojos para ver, es la certeza que sostiene a todo creyente que se enfrenta al poder humano en nombre de la verdad divina. Los ejércitos del cielo son reales. Los ángeles que protegen a los que trabajan en la causa de Dios son reales. Y esa realidad invisible es mucho más poderosa que cualquier ejército o coalición de poderes que se levante contra la verdad. Los príncipes de Espira no necesitaban ver carros de fuego para creer que Dios estaba con ellos. Tenían la palabra, tenían la fe y tenían la certeza de que la causa que defendían era justa y eterna. Y esa certeza los hacía invencibles ante cualquier amenaza temporal. Ahora veamos la gema de reflexión de nuestra apreciada Elena de White en el conflicto de los siglos. Abro comillas: los fieles siervos de Dios no trabajaban solos, mientras que los principados y potestades de los espíritus malos se ligaban contra ellos. El Señor no desamparaba a su pueblo. Si sus ojos hubieran podido abrirse, habrían tenido clara evidencia de la presencia y el auxilio divino, que le fueron concedidos como a los profetas en la antigüedad. Cuando el siervo Eliseo mostró a su amo las huestes enemigas que los rodeaban sin dejarles cómo escapar, el profeta oró: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y he aquí el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. El ejército celestial protegía al varón de Dios. Del mismo modo, habían ángeles que cuidaban a los que trabajaban en la causa de la reforma. Cierro comillas. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 221. Bueno, distinguidos oyentes, esta es una revelación consoladora y gloriosa de la que Elena de White expresa en este pasaje. Los fieles siervos de Dios no trabajaban solos, jamás lo hacen. El mismo ejército celestial que rodeó a Eliseo en el monte de Dotán rodeaba a Lutero en Worms, a Hus en Constanza, a los valdenses en los Alpes y a los príncipes en Espira. Y ese mismo ejército, queridos oyentes, rodea hoy a cada creyente que se levanta en defensa de la verdad de Dios. No vemos los carros de fuego, pero son reales y son más que suficientes. Ahora hagamos un comentario y síntesis a este capítulo.
En el año 1529 fue un año decisivo para la historia del protestantismo. El emperador Carlos V, presionado por Roma y deseando restablecer la unidad religiosa en el imperio, convocó una nueva dieta en la ciudad de Espira con un objetivo claro. Y ese objetivo fue el de revertir las concesiones que habían permitido la expansión de la reforma en los territorios alemanes y restaurar la autoridad del catolicismo romano en toda su extensión. Parece que nos suena eso familiar, ¿verdad? Bueno, vayan hilvanando. Los príncipes reformadores, encabezados por el elector Juan de Sajonia y el landgrave Felipe de Hesse, entre otros, se encontraron ante una decisión imposible de evitar. ¿Cuál fue en sí esa decisión imposible de evitar? Bueno, ceder ante la presión imperial y traicionar su conciencia, o resistir y sufrir las consecuencias políticas y militares de esa resistencia. Y eligieron resistir, pero no con las armas del poder secular, sino con las armas de la fe y de la declaración solemne de principios. La protesta que presentaron en Espira fue un documento de una profundidad y una valentía extraordinaria. En ella declaraban que en materias de conciencia la mayoría no tiene autoridad, que el Estado no tiene el derecho de dictar a los hombres cómo deben adorar a Dios, que la libertad de conciencia es un derecho inalienable que ninguna autoridad humana puede suprimir, y que ellos, como príncipes y como creyentes, protestaban formalmente contra cualquier decreto que intentara obligarles a abandonar la fe evangélica que habían abrazado. De esa protesta viene el nombre que nos define hasta hoy, protestantes. No somos llamados así porque nos las pasemos protestando contra todo, no es eso. Somos llamados así porque nuestros padres espirituales en un momento histórico crucial se levantaron y protestaron contra la supresión de la libertad de conciencia y el derecho a adorar a Dios según los dictados de la Escritura. Es un nombre que lleva consigo una herencia de valentía que debemos honrar. Y miren, la aplicación de este capítulo para nuestro tiempo no podría ser más directa ni más urgente. Abran los ojos y también sus oídos. Lo que los príncipes de Espira hicieron en 1529, cuando se levantaron ante el poder imperial que intentaba imponerles una fe por decreto, está repitiéndose ante nuestros ojos en pleno siglo XXI con actores nuevos, pero con la misma lógica de fondo. El proyecto 2025, diseñado meticulosamente por sectores del gobierno de los Estados Unidos, con una influencia vaticana que los analistas políticos serios no pueden ignorar, es la evidencia más contundente de que la bestia de dos cuernos de la que habla Apocalipsis 13 está comenzando a hablar con voz de dragón. Lo que se presenta públicamente como una agenda de restauración de valores tradicionales es en su estructura profunda exactamente lo que la profecía describió hace siglos. Y es la unión del poder civil con el poder religioso para legislar sobre la conciencia, señores. Roma no necesita firmar el documento, solo necesita inspirarlo. Y quieren saber una cosa, lo está haciendo, lo está ejerciendo en los actuales momentos. Los príncipes de Espira entendieron algo que cada creyente del tiempo final necesita tatuar en su corazón, en lo más profundo de su ser. Y es cuando el Estado y la Iglesia se unen para imponer una doctrina religiosa por ley civil, el primer derecho que se pierde es el más sagrado de todos, y es el de la libertad de conciencia. Y ese derecho no es una concesión del gobierno, es un don de Dios.
El mismo Dios que creó al ser humano con la capacidad de elegir, no acepta, oigan bien, no acepta que ningún poder humano le arrebate esa capacidad por decreto. Entonces preguntamos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante todo esto? Bueno, la misma que la de los príncipes de Espira, protestar. No con violencia, no con odio, no, sino con la clareza valiente del que conoce la Escritura y no está dispuesto a ceder su conciencia a ningún poder de esta tierra. Es protestar con la vida que se vive en fidelidad al Creador. Es protestar con el sábado, ese sábado sagrado que fue instituido desde la creación del mundo, que se guarda cuando el mundo guarda el primer día de la semana, el domingo. Es protestar con la verdad que se proclama cuando el sistema prefiere el silencio. Y es protestar con la convicción de que detrás de este proyecto político y corrupto hay una agenda profética que esta serie ha venido describiendo y denunciando capítulo a capítulo. Es la formación de la imagen de la bestia que habla Apocalipsis 13, verso 14, que anuncia con una precisión que los eventos actuales están confirmando lo que pasó allá en Espira y lo que está pasando en tiempo real. El compromiso que este capítulo nos exige es uno solo, es no firmar, no ceder, no negociar la conciencia con ningún poder civil ni religioso, por grande que sea su influencia o por inevitable que parezca su avance. Porque los príncipes de Espira nos enseñaron que hay momentos en la historia en que la única respuesta correcta, oigan bien, la única respuesta correcta ante el poder que usurpa el lugar de Dios es levantarse, abrir las escrituras y declarar con toda la firmeza de la fe en asuntos de conciencia. La mayoría no hace ley. Así es. Y aquí el texto señala algo de enorme importancia que el pastor quiere destacar especialmente. Uno de los principios inamovibles que los reformadores defendieron en Espira fue la separación de la iglesia y el Estado. Ellos habían visto de primera mano lo que ocurría cuando esos dos poderes se mezclaban. La iglesia se corrompía, el evangelio se sofocaba y la conciencia de los hombres quedaba encadenada. Los reformadores no estaban dispuestos a repetir ese error. Y es por eso que Lutero escribió con tanta claridad: no temas. La cruz de Cristo hay que llevarla, más podemos nosotros con nuestras oraciones. Sí, Señor, más podemos nosotros con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con sus jactancias. Lutero tenía claro que la reforma triunfaría gracias a Dios y no a las armas del poder secular, ejecutivo, político, militar. Y la conclusión de Elena de White sobre la protesta de Espira es una de las afirmaciones más poderosas del libro. Ella dijo allí: la reforma era ya imparable porque había edificado sobre Cristo y las puertas del infierno no podían prevalecer contra ella. Así es, cuando una causa descansa sobre el fundamento de Cristo y la Escritura, ninguna coalición de poderes humanos puede detenerla. Eso fue verdad en 1529 y sigue siendo verdad hoy hasta que Cristo venga. Ahora, ¿qué aplicación podemos deducir para nuestro tiempo de todo esto que hemos relatado? Sí, queridos oyentes, cuando nos decidimos por la verdad y la abrazamos con fervor, cuando ella llena nuestra mente y arde en nuestro corazón, no podemos callar, señores, así como les estoy diciendo, no podemos callar. Debemos hablar y decirle al mundo que aún en medio del error hay esperanza, pero también tiene que existir lealtad. Eso es lo que hicieron los príncipes de Espira. Tenían todo que perder en términos humanos: sus territorios, su influencia política, la protección del emperador. Y sin embargo,
eligieron la eternidad sobre la comodidad temporal. Cambiaron sus privilegios temporales con gusto por algo incomparablemente mejor: la salvación eterna y la aprobación de Dios. Hoy, en el siglo XXI, el principio de la libertad de conciencia que ellos defendieron sigue siendo amenazado. Las formas de expresión han cambiado, pero el fondo es el mismo. Hay poderes en el mundo que prefieren una fe domesticada, controlada, que no incomode ni desafíe. Y el llamado de este capítulo a cada oyente es el mismo que respondieron los príncipes de Espira: no retroceder. Porque en materia de conciencia y de verdad bíblica, la presión de la mayoría, la amenaza del poder o el deseo de comodidad no son razones suficientes para ceder y mucho menos traicionar la voluntad de Dios. Y la elección de Eliseo y su criado es nuestra esperanza en esos momentos. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. No estamos solos. El ejército celestial sigue activo y la causa de la verdad, edificada sobre Cristo, única y exclusivamente sobre Cristo, sigue siendo imparable, porque las puertas del inframundo nunca podrán prevalecer contra ella. Ahora, como de costumbre, hagamos nuestras preguntas para la reflexión personal. Sí, la primera de ellas es la siguiente: ¿cuál fue la famosa declaración de protesta que hicieron los príncipes reformadores en Espira? ¿Qué principios fundamentales contenía esa protesta y por qué fue tan decisiva para la historia del protestantismo y de la libertad religiosa en el mundo occidental? La segunda es la siguiente: ¿cuáles fueron las implicaciones de la protesta de Espira para la relación entre el Estado y la Iglesia? ¿Por qué los reformadores insistían tan firmemente en la separación de ambos poderes? ¿Y qué nos enseña esa insistencia para el tiempo en que vivimos? Y nuestra tercera y última pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las lecciones que extraemos de esta protesta para nuestro día de hoy, el día de hoy? ¿Cuáles serían esas lecciones? ¿En qué situaciones concretas de nuestra vida debemos ejercer el mismo tipo de valentía que ejercieron los príncipes de Espira, eligiendo la fidelidad a Dios sobre la comodidad y la aceptación del mundo? Pues, analizando esas tres preguntas, pues medite en todas ellas, pero hágalo con oración. Y que la historia de los príncipes de Espira, como así lo dice prácticamente su denominación, le inspire a ser fiel a su conciencia y a la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Y para cerrar en nuestro programa, queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hemos llegado al final de este capítulo glorioso. La protesta de los príncipes, el momento en que hombres de poder y de influencia eligieron la verdad sobre la comodidad, la eternidad sobre la conveniencia temporal y la conciencia libre sobre la sumisión al error, debe servirnos a nosotros de ejemplo. Su protesta dio nombre a todo un movimiento cristiano, y ese movimiento edificado sobre Cristo y sobre las Escrituras probó ser imparable. Hasta aquí, señores, 11 capítulos hemos recorrido juntos en esta extraordinaria serie. 11 encuentros con la historia de la gracia de Dios, obrando a través de hombres y mujeres ordinarios para preservar la verdad a través de los siglos. Y cada capítulo nos acerca más al clímax profético de esta historia, que es la segunda venida gloriosa e imparable de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invitamos que permanezca sintonizado a Radio Perspectiva Bíblica Mundial. El próximo capítulo seguirá revelando cómo Dios guía la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Comparta esta señal con su familia, con sus amigos, con su iglesia.
No deje de visitarnos en perspectivabiblicamundial.com para acceder a todos nuestros recursos de edificación espiritual. Esta señal viene de lo alto y está destinada a alcanzar a todo el mundo. Que el Dios de Eliseo, el Dios que abre los ojos para ver los ejércitos celestiales que nos rodeen, llene su corazón de la misma valentía que llenó el corazón de los príncipes de Espira. Así que no teman. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y hasta la próxima transmisión. Aquí su servidor en la fe, el pastor José Barito. Firmes en la verdad, libres en Cristo e imparables por la gracia de Dios. Y termino con una frase de Martín Lutero. No temas, la cruz de Cristo hay que llevarla. Más podemos nosotros con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con sus jactancias. Que Dios les bendiga. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que las verdades compartidas hoy hayan llegado a su corazón con la fuerza y la profundidad que el Espíritu Santo quiso darles. Recuerde que esta es solo una entrega más de nuestra serie, la síntesis general del conflicto de los siglos. No se pierda el próximo programa, porque cada capítulo es una pieza más en la construcción del discernimiento espiritual que usted necesita para los tiempos que se avecinan. En nombre de toda la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hasta un próximo encuentro. Que el Señor les guarde, les bendiga y les mantenga firmes en su verdad. Hasta pronto.